Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega del programa Reseñas. Una dama que me acompaña aquí, ¿Cómo? que estuvo reciente de cumpleaños, Adelaida Martínez, que cumplimos años juntos. Bueno, pero allá iba un caballero que me acompaña aquí, 24. ¿verdad? 24 de octubre, nosotros hasta el día del cumpleaños lo compartimos. Así es. Adicional a los afectos, al círculo de amistades, muchas cosas bonitas nos unen. Así es, una amistad sincera, abierta, plural, democrática y representativa. Yo recuerdo cuando el profesor Domingo Jiménez, que en paz descanse, había unos celos porque muchos querían tener a Adelaida Martínez modestamente, ¿verdad? Y él le decía, Adela, ustedes se han olvidado que Adela es de Rafael Núñez. Él se lo ponía claro de una vez, usted sabe a quién. Sí. Usted sabe a quién. Domingo Jiménez me da mucha pena cuando lo recuerdo. Un excelente ser humano. Pero que Dios lo tenga en la gloria. Lo bonito es que se quedan cosas buenas y la lección de vida es cómo el ser humano marca la vida de otros. Haciendo el bien. Tú tienes un audio de la última de lo que él dijo sobre el último encuentro entre él y yo. Yo lo he perdido, yo quisiera que tú me lo envíes. Bueno, señores, vamos a trabajar. Bienvenidos a Reseñas, Happy birthday para nosotros, mucha salud en primer orden para ambos. Bueno, y el escogido perdió el invito. Perdió el invito, se lo quitó el equipo de las Estrellas Orientales. Pero yo lo que le digo a los escogidistas es que hay que ser objetivo. Yo soy sangre azul. Y como decían los chicos, antes de nosotros entrar a estudio, los chicos que están en el programa anterior, yo creo que sí, que para la final vamos Licey y los escogidistas. Puede ser. Y me parece interesante un encuentro entre el escogido. Como los Dodgers y los Yankees que comienzan este viernes, comienzan en Los Ángeles. Comienza el enfrentamiento que toda la fanaticada deportiva de Major League Baseball había anhelado, que es enfrentamiento entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. Yo me voy con los Yankees porque ahí está Juan Soto. Lo que pasa es que Ohtani es un fenómeno. Sí. Entonces, indudablemente. Señores, pero me voy con los Yankees. Lo de Ohtani no tiene madre, como decimos los dominicanos. Fuera de yo creo que cada 100 años nace un atleta tan completo, deportista en este caso, tan completo. Fuera de serie, como Ohtani. Es increíble, es tremendo. Y entonces ese enfrentamiento, Ohtani de los Dodgers y Aaron Judge, el juez. El juez de los Yankees y Juan Soto y Stanton. Son tres toletes, hay uno atrás de otro que batean. Entonces, es interesante. Señores, muchas noticias esta semana. Esta semana comenzó el lunes con las noticias del presidente en la semanal, donde dijo que el retiro de la pieza de modificación de reforma fiscal, modernización fiscal, iba a hacer algunos ajustes en el gobierno, pero que no iba a someter más reformas. Yo creo que la reforma hay que hacerla, Adelaida. La reforma hay que hacerla. En otro orden, en el Congreso Nacional reposa la ley 137-03, que instituye la regulación por ley de lo que es la trata de blanco y el tráfico ilícito de personas, endureciendo las medidas a la gente que se dedica a traficar con personas, especialmente con haitianos. Y dicho sea de paso, Adelaida, como ciudadano de este país, yo me siento muy feliz y contento y esperanzado con el tema del tráfico ilegal de haitianos por la frontera, porque tenemos en el Ministerio de Defensa al ministro de Defensa, Fernández Onofre. Tenemos como comandante general del ejército a un general que escuché sus declaraciones, y en migración a Lee Ballester. Y los tres están sintonizados en la misma dirección, lo que nunca había pasado en este país,
porque acuérdense, señores, que lo que ocurría antes era que los ministros o secretarios de las Fuerzas Armadas se hacían de la vista gorda sabiendo que habían guardias tomando dinero para dejar pasar a haitianos. Esa era verdad. Ahora ya hay guardias sometidos. Ahora le cantaron como medida de coerción 3 meses a unos guardias que aceptaron soborno. Eso tiene que acabarse porque... Por ahí es que debe empezar. Por ahí es que tiene que empezar. Y los civiles que se dedican a eso, que es una mafia que trae haitianos, pero una anécdota, señores, un haitiano que lo mandaron y llama a su patrón, que me lo contaron. Yo estoy aquí en Haití, pero llego el martes. O sea, es tan expedita y tan fácil el retorno. La entrada a República Dominicana, sí. Volver, salir y entrar, salir y entrar. Sin embargo, las señales que han mandado el director de Migración, el comandante general del Ejército y el ministro de Defensa me dan a mí esperanza de que las cosas ahí van a cambiar en la frontera con relación a perseguir a las mafias que se dedican a eso. Yo creo que la gente tiene que tomar en cuenta, y sobre todo quienes desconocen la historia de la República Dominicana, que no es un tema contra los haitianos específicamente. No. Todos los países limítrofes tienen un tema profundo y delicado. Costa Rica con Nicaragua. Exacto. Con los nicaragüenses. México con Estados Unidos con México. A nosotros nos tocó tener al lado el país más pobre de América, donde hay una alta tasa de analfabetismo, donde hay una alta tasa de muchísimas cosas, pero negativas, que nos impactan a los dominicanos. No estamos hablando solamente de regular los haitianos, pero es ahí donde más debemos enfocarnos porque es el problema principal que tenemos. Hablamos de todos los extranjeros, pero sabemos que tenemos un problema muy grave con los más vulnerables, en este caso, los haitianos, y decía Rafael en la parte de la modificación de la ley. O la aprobación de la ley. Es por ahí donde hay que atacar, porque ¿cuántos videos nos rodaron de guardias cogiendo dinero, recibiendo dinero? Se subían a los autobuses y le quitaban dinero a esos pobres infelices. Y sobornando aquí en la capital. O sea, quitándole y soltándolo. Eso, y yo te lo digo porque hablé con Lee Ballester. Usted sabe lo que le viene a la gente que se dedica a eso no es fácil. Lo que favorece es regularlos, que estén legales, y los empresarios, que son uno de los principales responsables en este caso. Recuerdo cuando el presidente Abinader lo dijo, que estaba por ahí. ¿A quiénes ustedes creen que contratan los empresarios, los constructores? Para pagarle poco. Y a veces hasta abusan de ellos. Violando la ley que establece 80% de dominicanos y 20% de extranjeros. Exactamente, así como un dominicano se va, quiere recibir los beneficios del Estado, aportar al fisco, pero también recibir beneficios y no abusos. Eso es lo que queremos en República Dominicana, que las cosas estén reguladas y que esos inmigrantes que estén aquí estén de manera legal y que reciban sus beneficios y que también aporten al Estado. Eso es así. Esa y otras noticias las tenemos en el resumen que nos va a presentar en este momento María Alejandra Lazal. Adelante. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. La semana informativa inició con las declaraciones ofrecidas por el presidente Luis Abinader, quien indicó que hará ajustes y eficientizará algunos temas de la administración pública debido a que no tiene contemplada una nueva propuesta para sustituir el proyecto de modernización fiscal. Asimismo, dijo que el domingo acudirá al Congreso Nacional a firmar la recién modificada Constitución de la República en base a su propuesta. En otras informaciones, el Senado de la República declaró de urgencia y aprobó en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley que modifica el artículo 3 y agrega el artículo 3.1 a la ley número 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, Antonio Manuel Taveras, presentó un informe favorable de la pieza legislativa y solicitó que la misma sea acogida por el Pleno para que sea declarada de urgencia y aprobada en 2 lecturas consecutivas.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, reconoció que detrás de la entrada ilegal de haitianos al territorio dominicano hay un negocio en el que participan diversos sectores. El funcionario condenó categóricamente a quienes atentan contra la patria traficando con ilegales. Llamó a la conciencia colectiva para enfrentar este flagelo. Pasando a otras informaciones, el doctor Julio Landrón, director del Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, informó que en lo que va de año, más de 3.000 personas han perdido la vida en el país debido a incidentes en el tránsito. Landrón señaló que casi todo el mes de octubre se ha observado un aumento constante en las cifras de pacientes heridos por accidentes viales en el Ney Arias Lora, atendiendo de 150 a 300 pacientes los fines de semana. A propósito de este tema, el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, Intran, y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, implementarán nuevamente el uso de los alcoholímetros para detectar a los conductores en estado de embriaguez. Milton Morrison, director ejecutivo del Intran, informó que alrededor de 40 agentes de la DGCET están siendo entrenados por un especialista internacional con el propósito de prevenir accidentes de tránsito y salvar vidas. Pasando a otras noticias, el presidente Luis Abinader designó a Carlos Pimentel como nuevo director ejecutivo de la Dirección General de Alianza Público-Privadas mediante el decreto número 614-24. Estas nuevas funciones se sumarán a las que ya ejerce al frente de la Dirección General de Contrataciones Públicas, cargo que de ahora en adelante desempeñará de manera honorífica, según explica el referido decreto. Pasando al plano internacional, el grupo chií Hezbollah reivindicó la responsabilidad total, completa y exclusiva del ataque con drones a la residencia privada del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. La resistencia islámica anunció su responsabilidad de la operación, dijo en declaraciones a la prensa Mohamed Afid, encargado de comunicaciones. Un helicóptero humanitario de la ONU fue atacado a tiros en Haití mientras sobrevolaba una zona controlada por las bandas en el barrio Grand Ravine. A bordo viajaban 18 personas entre tripulación y pasajeros, pero afortunadamente no hubo heridos y la aeronave logró aterrizar sin inconvenientes en la capital. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña el analista económico Henry Hebrard. Hebrard es analista económico y consultor empresarial, con experiencia profesional de más de 30 años en los sectores de comercio internacional, inversiones extranjeras y planificación estratégica. Ha laborado en Venezuela, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos y República Dominicana. Es socio fundador de la firma Hebrard y Hebrard Consulting. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña el analista económico Henry Hebrard. Gracias, señores, por continuar con nosotros en Reseñas. Como les habíamos adelantado en el resumen de noticias, esta semana que concluye, el presidente de la República retiró del Congreso Nacional el proyecto de modernización fiscal, lo que generó sorpresas en algunos sectores, pero alivio en la mayoría de los sectores. Tenemos aquí para ver las aristas que tiene este tema a Henry Hebrard, asesor, consultor económico de empresas y de gobiernos. Bienvenido, él siempre está aquí con nosotros. No, muchas gracias por la amable invitación. Pues sí, yo creo que en esta telenovelas de las reformas se concluyó
un capítulo 2 ya de la constitucional ya se cerró, y ahí solamente se está cerrando, entiendo yo, un capítulo con el tema del retiro de la reforma fiscal. Por supuesto, es la única medida que podía tomar el presidente de la República, independiente de todo lo que se pueda decir. Yo creo que, y ahí tú mencionabas el sentimiento de alivio. Sí. Yo creo que ahí toda la sociedad, durante todo el fin de semana, desde el sábado por la noche que se anuncia la decisión, eso logró desenchufar lo que pudiera haber desencadenado en otras latitudes o aquí en otros tiempos pasados en algo más serio, que era perder el activo principal que ha construido esta sociedad, que es la paz social, la estabilidad política. Eso es muy importante. Y esto yo creo que del mismo modo que yo felicito al presidente por haber tomado una decisión que probablemente, mira, no es fácil, ¿eh? No es fácil, o sea, mira, porque de cierto modo hay que reconocer que algo nos hizo bien, y es mejor reconocer que eso pocos jefes de Estados hacen. De hecho, si vemos lo que está pasando... Sobre todo en la coyuntura, perdona, sí, Rafael y don Henry, en la coyuntura es un presidente que ya, ¿verdad? Tenemos una constitución, su último periodo, hubiese podido decir, dele para allá, pero que hay que hacerlo. Pero él ha dicho algo que ojalá a todos los presidentes en ejercicio en el mundo occidental le pasen la locución del presidente, que fue corta el sábado por la noche. 6 minutos. Él ha recordado lo fundamental de la democracia. El soberano es el pueblo. Así es. Y no se puede gobernar en contra de su propio pueblo. Esa es una lección que deberían aprender los jefes de Estado de Europa, que tienen años y años, años imponiendo al pueblo decisiones sí, que no comparte el pueblo. Ahí se perdió la paz social. Allá no hay discusiones posibles. De hecho, en Francia no existe esta posibilidad de ir a vistas públicas. Y esas vistas públicas fueron la mejor manera posible de canalizar el descontento. Sí, eso es así. Y se ha logrado. Es una válvula de respiro. Saquemos lo positivo de todo esto. No se ha perdido la paz social. En otros sitios se hubiese llegado al mismo resultado del retiro de la propuesta, pero después de quemar gomas, saquear tiendas, de que mueran estudiantes, amas de casa o policía. Que eso es lo que pasa en otras latitudes. No ha pasado aquí, qué bien. Ahora bien, a partir de ahí, fíjese que el sentimiento de alivio empieza a dejar el espacio a otro tipo de sentimiento, que es la pregunta que todo el mundo se hace esta semana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí. Entonces, ahora qué, dice que ya, mira, me siento aliviado porque no perdí la estabilidad social, pero yo tengo cierta incertidumbre, que es a mí, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces, ¿por qué la gente no rechazó el proceso de reforma? Yo creo que de todo lo contrario. Yo creo que la gente está consciente, más la gente que fue a protestar son gente que no se sienten satisfechos con lo que tienen y saben perfectamente que para mejorar su situación hacen falta las reformas. Exacto. Entonces, a partir de ahí, lo ideal sería que se pueda crear un espacio de discusión para volver al inicio, que es, creo que lo habíamos hablado mucho en la última visita, lograr consenso iniciales básicos sobre los qués de la reforma. ¿Qué es lo que queremos transformar? ¿Qué es lo que queremos mejorar? ¿Cuánto representa eso? ¿En cuánto tiempo lo vamos a lograr? Porque una vez que ustedes hayan establecido esos consensos que no existen todavía en la sociedad, es más fácil después llevar a cabo la discusión, el análisis sobre los cómo, sobre las medidas. Usted nunca iba a tener ese consenso. Nunca va a tener ese consenso. Pero sí, sobre los grandes temas, y lo hayamos dicho, cuando se habla del tema del gasto, se confunden muchas cosas.
La gente dice, mira, el Estado tiene que bajar sus gastos. Sí, pero no todos los gastos. Tiene que bajar los gastos que será mejor no tener. Pero al mismo tiempo, y la gente tiene dificultad para verbalizar esto, por las demandas que tiene, está diciendo que necesita que el Estado gaste más en otras cosas. Y efectivamente, la discusión que necesitamos tener, y para que todo el mundo esté en la misma base de entendimiento de dónde estamos y a dónde queramos ir, es que necesitamos un Estado que gaste mejor, pero que gaste más. Sí. Porque si le recortamos el gasto al Estado, aún gastando mejor, no vamos a poder resolver grandes temas colectivos, que ese es el otro. Tenemos que entender que los problemas colectivos ya no pueden atenderse en base a soluciones individuales, porque esas soluciones individuales son muy costosas, son muy ineficientes y sobre todo socialmente son muy injustas. La falta de agua, clase alta lo resuelve porque tiene un tanque, tiene un pozo. El problema de la luz no lo tiene porque probablemente está en un barrio residencial con planta eléctrica y probablemente circuito de 24 horas porque paga. El tema de la salud no lo tiene porque tiene un buen seguro. El tema de la y así sucesivamente. Entonces, por eso se necesita, y es ahí uno de los grandes retos, porque es un problema de fe. Y el problema de la fe, técnicamente, en términos religiosos, la fe es creer en lo que no se puede ver. Exacto. Eso es la fe. Eso es la fe. Es la esta. certeza Esa de es la que va a diferencia pasar. entre la fe y Santo Tomás. Santo Tomás es, mira, ponga la mano, ahí mira, ya yo vi, ver para creer. Ver para creer. Ahora, Henry. Y esta falta hay una falta de fe todavía en la capacidad del Estado en hacerlo bien. Y eso es terrible porque necesitamos, y es parte de la transformación que tenemos que lograr, de la modernización que tenemos que lograr, necesitamos que el Estado pueda seguir mejorando para poder entonces manejar más gastos. Si no, no vamos a poder resolver los problemas colectivos. Ahora, Henry, el presidente dijo también en la semanal que no tenía propuesta el gobierno ya, lo cual algunos sectores lo han visto como que es también una posición no correcta, en el sentido de que sí hay que hacer una reforma. Claro. Y que él tiene la voluntad, tiene el propósito, porque esta reforma no es más que una consecuencia de la Ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que nos obliga a nosotros a cumplir como país, no solo por la ley, sino porque a largo plazo la sostenibilidad económica se va a deteriorar y se va a ir deteriorando. Y la sociedad social, porque más allá, hablamos mucho del tema de las reformas para mantener la sostenibilidad fiscal, financiera. Por supuesto es importante, pero yo no veo la inminencia de un peligro en la sostenibilidad fiscal. Yo lo veo mucho más en la sostenibilidad social. Sí. De que no podemos seguir creciendo de la misma manera que lo hemos hecho durante 30 años, de que crece la economía, pero no mejora la calidad de vida de mucha gente. Es por eso que necesitamos las reformas. Claro, que para poder lograr eso, tú necesitas resolver recursos, el tema de la sostenibilidad fiscal. Exacto. De que, por ejemplo, mira, ¿cuál es el principal problema fiscal? Uno, y eso todo el mundo lo entiende, la carga de los intereses. La carga de los intereses le resta la capacidad al Estado, aún gastando súper bien, no tiene la cantidad suficiente porque en el presupuesto 2025, porque es importante, la gente tiene que recordar que ya hay un presupuesto depositado, que fue depositado la semana antes de conocer las reformas, por lo que había en las reformas, tanto el lado del gasto, del ingreso, no está en el presupuesto. Entonces, hay un punto de partida del presupuesto. En este punto de partida tiene un dato que es por primera vez en la historia, el gasto de intereses va a ser la primera línea de importancia en los gastos. 334.000 millones de pesos es el presupuesto de intereses. El presupuesto de educación son 309.
asistencia social 175 y salud 139. ¿Qué nos dice esto? De que si no hacemos reformas profundas y reformas que no abarcan solamente el año 2025, que yo creo que es algo que se debió haber mejorado, de poner más la perspectiva de que no era una reforma que implicaba solamente el 2025, sino que la magnitud de los retos, tanto el lado de los ingresos, baja de elevación, como de los gastos, lograr resolver una serie de cosas, te lleva a un proceso de 5 o 10 años. Entonces tú necesitas proyectar, mira, cuál es el viaje, el destino de este viaje no era llegar al 31 de diciembre del 2025, era que dentro de 10 años, como lo planteaba el presidente muy correctamente, y eso era muy bueno en la narrativa, decir, mire, el objetivo de todo eso es duplicar el tamaño de la economía dominicana con una gran diferencia. Es que esta vez todo el mundo va a estar en este viaje. No vamos a dejar a nadie ahí en el aeropuerto, en el puerto o en la estación. O sea, todo el mundo va a participar en ese crecimiento. Pero para eso, entonces necesitamos mejorar todas las cosas que faltan por mejorar. Y esto requiere tiempo. El que fue rector de INTEC, lo había, Rolando Guzmán, lo había perfectamente plasmado cuando INTEC hace 4 o 5 meses atrás hizo uno de los primeros foros sobre el tema de la reforma, porque sí hubo algo de discusión. Sí. Lo que pasa es que no se podía discutir, que siempre lo decíamos aquí, que es difícil discutir sobre algo que tú no viste, porque no se conocía las medidas. Rolando Guzmán decía, mire señores, hacer una reforma fiscal siempre tiene algo de irritante. Entonces, si tú vas a irritar a la gente, si tú vas a provocar un cambio, consulta. Es mejor, o sea, tú consulta, pero entonces es mejor hacer una reforma de un calibre importante para poderte soñar, porque mira, tú vas a molestar igual a la gente para 5 puntos que para 1 punto. Es el mismo daño prácticamente. Entonces, y además, que si tú tienes entonces una ambición mayor, tú entonces... Tienes espacio para negociar. Tú tienes espacio para negociar y tú tienes gradualidad en el tiempo. Por ejemplo, si tú ibas, que es lo que había que hacer, entiendo yo, más allá del 2025, la ampliación del ITEVIS, tú no la tenías que hacer todo en el año 2025. Tú podías hacer, como se había hecho en el 2012, dicho de paso. Usted recuerda que hay unos alimentos que estaban exentos, que pasaron a ser grabados, no empezaron al 16, al 18 directamente. Fueron subiendo poco a poco, gradualmente. Yo pienso que algo de eso deben ser las nuevas pistas, pero ahorita lo que hay que tratar es, y creo que ahorita nadie tiene una respuesta unánime, es cuál debería ser el espacio para llevar a cabo y la metodología para llevar a cabo esta discusión. Esta discusión es necesaria. Aprovechemos el lujo que tiene la República Dominicana, que no hay la inminencia de un desastre económico. Esta reforma no es para salvar el sistema. No. El hecho de que la reforma no entre el 1 de enero y que entre en julio del 2025 no cambia gran cosa. O sea, no pone en peligro la economía dominicana. Entonces, tenemos este privilegio de tener un poquito de tiempo para entonces, mira, darnos un poquito más de tiempo para llevar a cabo esta discusión de la manera que sea. Unos dicen el Consejo Económico Social, otros dicen que no. Busquemos la forma y ahí todos tenemos una responsabilidad en eso. Yo creo que no es correcto cargarle solamente el dado al presidente de la República. Él es el último responsable en última instancia, pero todos nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad en este proceso. Sí, Henry, precisamente usted ha hablado en 2 ocasiones al principio de la entrevista y ahora lo acaba de mencionar, el Consejo Económico y Social. Hoy sale un comunicado de participación ciudadana en donde plantea que ese es el espacio de buscar el consenso. Yo quiero saber la opinión, también leí un artículo muy bueno de José Luis Taveras, ayer salió en el Diario Libre,
en donde plantea el Consejo Económico y Social como mecanismo para buscar el consenso. Después de la pausa, veremos la opinión de Henry Hebrard sobre ese tema. Adelante. Gracias por continuar con reseñas luego del retiro del proyecto de modernización fiscal, ¿verdad?, que introdujo el gobierno en cabeza del presidente Luis Abinader. Pues tenemos aquí, estamos conversando con Henry Hebrard. Y dejaba Rafael en el aire, ¿verdad?, el planteamiento de que ahora se aboque a que sea el escenario el CES, el Consejo Económico y Social, para discutir un nuevo proyecto de reforma fiscal. O dejar eso en el aire. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica? Porque estamos cansados de decirlos aquí, las voces sensatas, los que entendemos que debe hacerse una reforma fiscal, que implicaría entonces dejarlo en el aire, o si conviene llevarlo ver las dos después cosas de todo esto al CES. Mira, pienso que ahora un calendario ideal sería pensar lograr que el impacto de una posible reforma fiscal con cierto grado de consenso nunca va a ser completamente consensual. Nunca. No, sí, especialmente en las medidas. Sí. Sería que con el presupuesto modificado a mitad de año pueda entrar. Lo cual quiere decir que tenemos, ya octubre murió. Sí. Tenemos noviembre, diciembre, ya diciembre es difícil para hablar de esos temas. Es muy difícil. Pero habrá que hacer el esfuerzo. Estamos en momentos históricos. Tenemos 4 o 5 meses probablemente para discutir bien. O por lo menos habría que tener en un primer tiempo, ponerse de acuerdo en los qués, devolver a un equipo que tiene que ser obviamente el equipo oficial, traducir esto en, bueno, entonces las medidas son las siguientes, para que después, mira, se termine la discusión. Entonces, ¿cuál es el lugar más adecuado? Yo estoy escuchando opiniones distintas. Naturalmente, vamos a decir, hasta constitucionalmente uno pensaría, está empezando en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que el lugar idóneo es el Consejo Económico y Social. Eso puede ser perfectamente válido. Pero estoy escuchando también otras voces que dicen, mira, primero puede haber un problema de representatividad del Consejo Económico y Social, que siempre ha sido un tema de discusión. Realmente la sociedad está bien representada ahí. Y hay muchas discusiones, hasta dentro de los bloques. O sea, dentro del sector empresarial hay mucha gente que entiende que solamente está representada aquí en la cúpula del sector empresarial. Y si lo dicen, mira. Pero, perdón ahí. En el artículo a mí me encantó el artículo de José Luis Taveras, porque él dice, en el Consejo Económico y Social, retomar el tema otra vez en el seno del Consejo Económico y Social, ni muy cerrado que deje a gente afuera, ni muy abierto que se convierta en lo que fueron la vista pública en la Cámara de Diputados. O sea, una posición como intermedia en donde se abra más a sectores por ejemplo, empresariales que no, de abajo a abajo, que puedan, comerciantes y todo eso en el Consejo Económico y Social. Para mí yo creo que es el lugar más idóneo. Mira, creo que como estamos en circunstancias extraordinarias, llaman a decisiones extraordinarias y pensar un poquito fuera del cajón. O sea, yo creo que tenemos que ser creativos. No tengo la respuesta. Sí, sí. No se puede hacer sin... Pero creo que no se puede hacer solamente con. Exacto, eso es lo que él decía. Entonces, pudiera, estoy pensando en voz alta, pudiera, por ejemplo, el Consejo Económico y Social discutir y designar un grupo de 5 o 10 personas, no más de ahí, ad hoc para tratar de construir este consenso, para decir algo, sin caer en lo que decía el doctor Balaguer, de que la mejor manera de no resolver algo es nombrar una comisión.
Entonces, es ahí donde está. Tantas comisiones. Sí, entonces, es ahí donde tenemos que tener ese cuidado, porque no podemos llevar esta discusión tan importante en algo que pudiera terminar siendo un hoyo negro. Sí, claro. Eso sí. Entonces, hay que buscar la forma de crear este consenso y los espacios de discusión. Yo valoro mucho la propuesta de las universidades. Yo creo que INTEC se ha ofrecido para poder llevar a cabo esas discusiones. Eso me parece interesante. Excelente. Y de nuevo, yo no estoy planteando dejar fuera al Consejo Económico Social, pero yo estoy viendo también que en algún momento el presidente mandó al Consejo Económico Social 10, 11, 12 temas de reformas que ha salido de ahí. Nada, realmente. Entonces, eso es un tema muy importante. Porque ya entiendo. Hay un tema de representatividad y un tema de efectividad. Exacto. Y tenemos que asegurarnos que independientemente de dónde o cómo se lleven las discusiones, nadie pueda tener el argumento de decir, mira, yo no me siento representado, no me siento parte de esto, porque entonces pudiera ser peor el remedio que la misma enfermedad. Entonces eso hay que tener cuidado. Yo no estoy seguro de cuál es la respuesta. Ahora, hay mucha gente inteligente, con mucha sabiduría, experiencia. A ver, mira, ¿qué podemos hacer sin caer entonces en lo de crear una comisión para entonces matar el tema de la reforma? Porque no se puede. Mire, yo lo he dicho varias veces, no sé si aquí la he usado la expresión, pero esta semana lo he usado mucho. No podemos tirar el bebé con el agua de la bañera. No podemos dejar que el proyecto se ahogue. Sí, no, y mira, lo que no funcionó hay que tirarlo, obviamente, no funcionó. Hay que rescatar, había cosas muy buenas en el proyecto de reforma, había cosas muy buenas. El tema de los anticipos. Exacto, muy bueno. Eso era muy bueno. Entonces, para dar un ejemplo. Y no bueno el tema del IPI a bajarlo a 5. Eso fue creo que una falta de sensibilidad. De sensibilidad, porque claro. Tú podías perfectamente, mira, creo que se justificaba, había razones para justificar bajar la exención, porque si la comparamos con otros países, efectivamente aquí teníamos una exención que equivale a cerca de $175,000 y en el promedio de la región está entre 3 a 5 veces menor. Bien, ahora dicho esto, hay que leer el cuadro completo. Así es. Y el cuadro tiene varias columnas. Hay una columna que dice exención, hay una columna que se llama tasa. Y en los impuestos, las dos cosas importantes es la base y la tasa, porque a veces se llama la alícuota. Y ahí en Costa Rica, donde efectivamente la exención contributiva es 5 veces menor a la de República Dominicana, la tasa no es 1%, la tasa es 0.25%. Por ejemplo, fíjese, una propiedad valorada en 7 millones de pesos, que hoy en día es cualquier cosa. Sí. Así mismo. Cualquier rancho, o sea, en un barrio. Hay que reconocer, 7 millones de pesos para hacer cálculos rápidos, con una exención que bajaba a 5 millones de pesos. Que hasta esta exención había que indexarla, porque ese era el monto del año pasado. Entonces había que subirle 3.5%. Mira, 7 menos 5, la base sobre la cual tú pagas es 2 millones de pesos. Si la tasa es del 1%, son 20,000 pesos. Ahora, si la tasa es 0.25, son 5,000 pesos. Wow. Y ya 5,000 pesos en un año, claro, siempre más que cero. Eso está claro. Sí. Ahora, 5,000 pesos es mucho mejor que 20,000 o 30,000 pesos. Exacto. Entonces, es ahí donde había que... Exacto. Y entonces tú podías perfectamente... A la carpintería, a la carpintería. Pero la carpintería tiene que ir en consonancia con tu narrativa. Exacto. Es decir, que mira, a la gente se le estaba pidiendo un sacrificio. Es un error. No es un sacrificio. Clase media. Lo que se le tiene que pedir a la gente no es un sacrificio, es una contribución, un aporte, porque todo eso debe ser para algo mejor. Exacto. Entonces, busca la forma de que... El lenguaje.
el lenguaje y que el diseño de las medidas permita que tú veas, mira, oye, si son 20,000 pesos que me están pidiendo, eso sí es un sacrificio. Ahora, si tú ves que son 4,000 o 5,000 pesos, mira, quizás lo voy a ver como una contribución, un aporte, porque va a ser para el bien común. Y especialmente si a mí me piden 5, pero hay que tener una propiedad de 15 y le están pidiendo 50,000, así, empieza a interesarme esto, porque ya yo veo progresividad. Entonces, eso es el tema. Mira, otra disposición que me parecía bien, crear un nuevo rango para el impuesto a la renta de las personas físicas. Sí. Pero hasta hay gente que se estaba quejando de esto. Yo fui a un programa, uno de los primeros programas donde me invitaron. Y me dice, no, porque qué barbaridad, 27% ahora se va a pagar. Yo dice, sí, o sea, para los que ganan 200,000 pesos mensual. Levanten la mano. Aquí. Que ganan 200,000. Y entonces todo el mundo bajando la situación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, vamos a caer en el mismo error de que los pobres salgan a defender los intereses de los más ricos. No puede ser. No. O sea, eso es un problema. O sea, no nos dejemos engañar. Yo te voy a decir una cosa, yo no hubiese puesto 27, yo hubiese puesto 30%. Porque lo correcto es que la tasa marginal alta ahora está. Es igual que los carros de alta gama. Ah, sí, como que yo tengo un Hyundai y voy a pagar lo mismo por derecho de circulación a un McLaren o a un vehículo de alta gama. O sea, paguen igual, pero eso no puede ser. No. Si tú compraste un Corvette o un vehículo de alta gama, tú tienes dinero para comprar y usar ese vehículo, tienes que pagar más. Y si no lo compres. No lo compres. Entonces, creo que son parte de las cosas que se pueden ir mejorando. Yo creo que hay espacio. Sí. La gente lo que ha mostrado es más madurez de lo que se pensaría. La gente está consciente de que quiere mejorar las cosas. La gente quiere que se duplique el tamaño de la economía, pero quiere recibir su parte. Claro, y eso es entendible. Sí. Por eso se necesitan reformas. Y una parte importante que faltó en toda esa discusión. ¿Cuál? La compensación de algunas de las medidas, que eso estaba previsto. Sí. Eso era el aumento salarial que le tocaba al sector privado. Y que es necesario que primero, de cualquier modo, con o sin reforma, eso venía de cualquier modo el año que viene, porque cada 2 años toca el aumento del salario mínimo, pero entonces esto... A ellos no les gusta tocar esa parte. Pero por eso usted ve que todo es integral. Alguien planteaba, sí, pero no podemos discutir la reforma laboral y al mismo tiempo la reforma fiscal. Claro que sí. Claro. Pero son parte del mismo tema. Sí. Y a eso tú vas a tener que añadir el tema de la seguridad social. Pero está ahora mismo reina la incertidumbre. Y como empezábamos comentando. Está bien, mira. ¿Qué va a pasar en caso de que este tema se muera y no se quiera presentar un proyecto de reforma? No, mira, hay que utilizar ese tiempo donde tenemos el lujo de no tener la inminencia de una crisis profunda. Exacto. Sí, este país tiene esa ventaja. Lo único malo que haya pasado, que es verdad que el lunes de esta semana, pues los mercados financieros castigaron los bonos dominicanos. Eso duró un par de días. Sí, es así. Sí. Que obviamente hubo una decepción de que no se aprobara esto, que quiere decir que probablemente lo que yo esperaba, lo que yo había anunciado, que al final del año Standard & Poor's iba a mejorar la calificación de riesgo del país, probablemente no lo va a hacer hasta que no haya una mayor claridad sobre el cambio de las reformas. Bueno, si se ha perdido, y perdido no es lo correcto, si nos estamos tomando 6 meses más para hacer una reforma mejor, porque también mejor, porque va a ser más aceptada para la gente, no habremos perdido tiempo. Socializada, consensuada. No, porque tenemos este lujo de que, aunque no vaya a entrar ahora en el 1 de enero, no se va a descalabrar la economía. Y usted utilizó una palabra que se ajusta exactamente a lo que está diciendo, y vuelvo a retomarla: madurez. La sociedad dominicana ha demostrado tener madurez. Tanto ese pueblo que está ahí como sus instituciones, y demostró madurez. Le dijo al presidente de la República: presidente, así no. Y el presidente se acogió a eso. Sí. Yo creo que demostró madurez. Y yo pienso que ahora sí,
el liderazgo del país fuera de la política también tiene una responsabilidad sobre lo que vaya a pasar o no pasar después. Totalmente. Yo creo que ahí es importante, mira, ya estamos aliviados, pero mire, hay una tarea pendiente y esta tarea no puede ser solamente responsabilidad del presidente o del equipo económico. Claro, en última instancia, para eso fueron electos, es su responsabilidad institucional hacerlo. Ahora, eso va mucho más allá de solamente de cumplir con un espacio institucional. Yo creo que hay un interés, hay una necesidad y un interés por parte de la sociedad de buscar esas cosas. Porque si no se hace, entonces ojalá esta gran responsabilidad que tenemos no termine siendo nuestra gran culpabilidad. Sí. Exactamente. Sí. Gracias. Rafael, hemos llegado al final. Ya terminamos. El tiempo pasa volando, sí. Porque había otros temas ahí que quería. Había otras inquietudes. Eso suena a bolero. Eso. Era bolero. No sé si falta tiempo. Sí. Muchas gracias, don Henry. No, gracias por la invitación. Economista. ¿Esta historia continuará? Sí, así mismo. Usted utiliza un término en principio, la novela de la reforma fiscal y de otras reformas más. Gracias por estar en este espacio, por arrojar un poquito de luz sobre este tema que nos compete a todos los dominicanos. Gracias a ustedes por estar como cada sábado con este espacio. Rafael, reseñas, le vamos a dar seguimiento al béisbol, estamos en eso. Sí, a que el escogido siga ganando. Y vamos a ver lo que pasa. Tienen buen equipo ahora. Lo que pasa en el inicio de... Y buena dirección. Sí. En el inicio de las grandes ligas entre los Dodgers y New York, los Yankees de Nueva York. ¿Le gusta el béisbol? Sí, yo soy aguilucho. ¡Ay, santo padre! Oigan, lo acompaño en sus sentimientos. Se fue para encima. Feliz resto del fin de semana. Pórtense bien, porque si se van a portar mal, que nos llamen. Deben asumir las consecuencias. Feliz resto del fin de semana. Muchas gracias.